Ya, record. Hola. Perdón, yo ya Hola. estaba hablando como loca. Ale, venimos hablando de la procrastinación y del mundo, digamos, de las creencias que nos evitan lograr un objetivo. Ujú, Como eso fue lo que hablamos un poquito antes, ¿no? ¿Por qué me tiene que pasar? Tú compartiste algo personal que fue un quiebre en tu vida, un parteaguas, un antes y un después. Te ujú. pasaron cosas que el Alejandro de antes de ese fenómeno y el después es otro ser humano. Entonces, a mí me viene a la mente, nosotros en coaching le decimos quiebre. Entonces, lo voy a decir quiebre porque me es más fácil articularlo con esa palabra, pero para aclarar qué Adelante, es dale. esto, es un fenómeno que te rompe la tranquilidad, la transparencia. Yo vengo en transparencia, me pasa algo, pum, y desde ese lugar, ¿qué es lo que yo celebro de los quiebres? Ajá. En esto de la procrastinación sobre todo, ¿no? Lo que yo celebro es cuando aparece un quiebre, eso de tocar un fondo, cuando te pasa algo que yo no hay más fondo que el fondo, inconscientemente, por sobrevivencia, nos empezamos a ampliar en una mirada que no teníamos antes, porque no estábamos en modo sobreviviente. O sea, no, antes no te había pasado. Iba a hablar de Alejandro con amor, ¿no? Con muchísimo respeto. Yo no sé lo que te pasó, pero digamos, voy a tratar de ser objetiva con los procesos, ¿no? Ujú. Estabas en transparencia, bien o mal, pero en la zona de confort, venías viviendo más o menos con una carrera profesional, hasta que de repente te viene una situación límite. Tú compartiste un cáncer que por suerte no trascendió, pero que pudo haber sido la finitud de tu vida. Y en ese momento, ¡pum!, quiebre. O sea, te caen Ujú. todas estas fichas de qué he hecho, qué me está faltando, mis hijos, mi entorno, dónde estoy parado ahora, estoy listo para irme. O sea, entonces para mí todo ese proceso de analizar tu quiebre es, a veces nos pasa con un cáncer, a veces nos pasa con cosas más sutiles, pero mira, el ser humano somos tan brutos que a veces nos tienen que pasar cosas así para que realmente hagamos cambios profundos. Así es. ¿Qué es lo que a mí me trae lo que dices? Tenía que pasarte para trascender en otro plano. ¿Para qué te pasó? No por qué, ¿para qué te pasó? Ujú. Porque una vez que ya estás habitando eso como algo que es, más allá de que si hiciste bien las cosas, que si te lo mereces, pobre de mí, todo el proceso natural, no digo que esté mal, una vez que te pones en una situación de aceptación del quiebre, no hay otro camino más que para arriba. Estás en el fondo y no hay más fondo que el fondo. De a poquito tienes que ir moviéndote de ese lugar. Y para mí, lo lindo de esto es que es un darte cuenta, es, es un tomar Establecerte en la conciencia. conciencia. Ujú. Tomo conciencia de lo que estoy siendo ahora, con mis buenas y mis malas, pero con la mirada de la finitud de mi vida. Tomo conciencia de mis buenas, malas y medianas, que pocas veces lo pensamos. Fíjate que me pasa algo y me ha tocado tomar esas duras decisiones de tener que dejar ir gente, ¿no? De un equipo o me han tenido que dejar ir, ¿no? Y suena muy, muy político, ¿no? Dejarme ir, me despidieron, pues, ¿no? O despedí gente, ¿no? Bueno, pero si es una pérdida, siempre es una pérdida. Ese es mucho la frase políticamente correcta en el ambiente laboral estadounidense, ¿no? Tuve que Pues prescindir de. lo dejamos ir. Bueno, eh, para mí es un acto muy bello porque es una oportunidad que te reconfigura. Mm. Yo he visto gente que literalmente sufre con lo que hace en el ambiente laboral y está ahí por una condición a veces desafortunada de simplemente buscar el ingreso económico. Y está bien, no estoy diciendo que no sea así, o sea, finalmente es válido y hay condiciones de vida que nos llevan a ese modelo, pues, ¿no? Pero hay ocasiones en que también ves a gente que verdaderamente está pasándola mal y está aferrada en el tema simplemente por esa condición económica. Y me ha tocado ver cómo se despierta una hermosura en la vida cuando a esa persona la invitas a retirarse de la empresa para que vaya a aprovechar su vida, Mm. para que vaya a encontrar otro espacio y en ese otro espacio que encuentre brille y emerja y retoñe o resurja como el ave fénix, a veces desde Siempre el y fondo. cuando no lo vea como un problema, sino como una oportunidad. O sea, Exacto. acá lo que pasa es que no depende de tu jefe, no depende de la
de tu mujer, ¿no? Depende de ti, ¿no? Así Si lo es, ves negro, lo ves blanco. así Si lo ves es. negro, no va a pasar nada y vas a Y a, desarrollar un ve- cáncer. y a veces ese impulso de decirte, oye, pues tienes que dejar la empresa, si lo haces de una manera consciente, puede ser muy potente y Mm, puede reconfigurar tu vida de manera fundamental. Entonces se vuelve muy lindo porque me ha tocado ver que una persona que dudaba de sus capacidades y estaba aferrada a un tema por simplemente el tema económico, da el salto y es un salto que les lleva a una manifestación de vida claro. extraordinariamente bella, potente, Pero lo profunda. soltaron. Él no tomó la Exacto. decisión. Entonces, fíjate, eso es O sea, lo interesante. animaste, lo animaste a que lo soltara. O lo Si no, obligaste, ¿no? si no te arriesgas tú, yo te empujo. Pero Porque, esto a ver, lo que pasa es que lo estoy ujú, poniendo en el matiz laboral, pero en cuántas veces en la esa es la vida, vida, esa es la vida. más allá de lo laboral, o sea, en la cotidianidad de la vida, Mm, necesitamos ese impulso, o sea, cómo nos despiden del status quo. Por eso me encanta el video de ayer, que habrá ocasión de compartirlo con los amigos, pero es muere y resurge todos los días, pues, date la en, oportunidad. en pequeñas cantidades. Se me hizo Pero bello. ojo, es hermoso, no, yo me lo compartiste y sabía que íbamos a hablar un poquito de esto, pero yo creo que siempre da miedo morir, porque nos da miedo lo que no conocemos, ¿no? Ujú. Si alguna vez, digo morir de manera metafórica, Metafóricamente. ¿no? Si yo no conozco lo que es un quiebre, la muerte como tal física, si yo no reconozco lo que es la pérdida, no la conozco, entonces me conecto con una emoción que es una emoción muy potente, que tiene mala fama, pero es una emoción aparte muy recurrente en esto de las creencias, que es el miedo. Cuando yo no lo conozco, conecto con el miedo, porque el miedo tiene un juicio, o sea, atrás del miedo hay un juicio de amenaza. Ujú. No lo conozco, entonces mi cerebro dice, cuidado, acá, no, puede ser, dice la película de Inside Out, la de emoción, intensamente, que el miedo no entiende mucho, pero todo lo que es peligroso, o sea, esa es la emoción de amenaza. Atrás del miedo hay una amenaza, juicio de Ujú. amenaza. Entonces, cuando hay un juicio de amenaza, no es tan fácil ponerte al servicio del miedo. El No. juicio, el miedo, perdón, es una emoción que te cuida. Ujú. Aparece porque te está cuidando. Tu Ujú. cerebro te pone pip, pip, peligro, peligro. Y entonces Modo supervivencia o sobrevivencia. es modo, Ujú. pero aparte te está cuidando. Entonces, de ese lugar, el problema es la hiperconexión con el miedo y que no te puedas mover por el miedo. Ahí también está bueno revisarlo y hasta, bueno, precisamente la terapia es eso. Revisa tu mundo emocional y cuál es tu hiperconexión con qué emoción para ver qué te está pasando. Cuando no te mueves por miedo, hay que revisar qué te da miedo. ¿Qué de las Ujú. amenazas que estás interpretando son realmente tan fuertes como para que no te muevas? Y reales, porque Correcto. muchas veces son una cosa que no conocemos y por eso lo interpreto como súper peligroso. Puras Volvemos al construcciones tema este del... mentales, ¿no? Sí, Distorsionadas. tiene que ver contigo, Ujú. con tu juicio. Cuando tú dices muere y renace, yo creo que tiene que ver cuando a veces no querías morir, pero te moriste. O sea, no quería salir del trabajo, pero me sacaron. Y una vez que ya lo estás transitando, y que al principio era súper apanicante, pero después te das cuenta que no es tan fuerte, que se puede manejar, que hay mucho aprendizaje en el proceso y que después de ese lugar, si eres resiliente y logras conectar con la aceptación, viene un nuevo paradigma que se te amplía solamente porque te moviste de acá. Es Si no te correcto. hubieras movido, todo lo demás no hubiera aparecido. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que ya transitaste esto, ya la próxima vez que te corran, pues ya lo haces con otro cuerpo. Ya no te da miedo porque ya lo conoces. Ya Así lo es. conoces. Ahí es a donde yo celebro los quiebres. Porque a Y lo ya lo mejor muchos viviste. quiebres, Ujú. Sí, sí, sí. ¿cómo? Ya lo viviste, ya lo sentiste, ya lo vibraste, pues. Tu Y, miedo, ujú. tu juicio de amenaza baja. Porque por supuesto que no es que digas sí, por ejemplo, no sé, se te muere un hijo y pues yo no le quisiera recomendar a nadie de que, ojalá se te muera tu hijo para que te conviertas en un ser humano. No, a ver, sería una estupidez hablar así. Pero es una realidad que cuando se te muere tu hijo, no hay dolor más fuerte y más antinatural que enterrar a tu crío, ¿sabes? O sea, ahí es cuando dices, no está bueno, no lo recomiendo, pero hay mucho aprendizaje después, mucho aprendizaje. Sí, sin Y en duda. el fondo
se celebra, ya con el diario de lunes, como dicen acá en Argentina, se celebra la posibilidad de haber resurgido por eso que te pasó. Claro. Punto. Ni siquiera juzgarlo si el doctor o si la mamá pasó. ¿Qué hago con esto? Y yo también creo, Ale, que las cosas pasan para verlas. Ujú. ¿Te está pasando? ¿Para qué te está pasando? ¿Qué hay para aprender ahí? ¿Qué te está Y trayendo hay, la vida para aprender? y hay estados, sí, hay estados eh, o momentos, diría yo más bien, momentos de vida donde incluso hay tanta, pues no sé cómo, déjame buscar el término, pero hay tanta evasión mental que pronto no nos vemos en una circunstancia. Entonces, si yo te digo, oye, es que en algún momento te puede pasar que pierdas un hijo, o te declaren un cáncer, o te despidan, pues es una condición de vida que es altamente probable en cualquiera de las dimensiones. No lo quiero radicalizar en esos temas, pero puede haber otra serie de cosas que se manifiestan en la vida y ahí están y van a surgir. Y me encantó lo que hablaste de la resiliencia, ¿no? O sea, la resiliencia, y creo que eso va a merecer un espacio diferente también de diálogo, pero el darte cuenta, el Darte estar, cuenta. el darte cuenta y abrazarlo y poderlo reconfigurar. Y entonces yo veo que hay una procrastinación sistemática por esos miedos estructurales, Mm. de, por ejemplo, dar el paso al frente de una empresa, porque lo único que te ata anímicamente, y si lo pudiera decir anímicamente, pues no estoy seguro si sea así, es la plata. Y es terrible que eso sea lo que conforme tu anclaje en la vida y en ese quehacer laboral, porque tu vida es lo que está transcurriendo y tu tiempo es el que está Mm. Y visto, implacablemente ah, sucediendo, transcurriendo y agotándose. Pues si fuera en el tono peyorativo, pues no podría decir que agotándose de manera radical, pero sí, o sea, pasa el tiempo y entonces si no estás atento, si no estás consciente, si no estás en esa es esto, condición. consciente. Ujú, Ahora, ahí volvemos a las terminologías así típicas de la zona de confort y tal, pero creo que lo más rescatable de esta conversación es, estaría bueno hablarlo, darle un doble clic a esto que voy a decir después, ¿no? Pero las cosas pasan, no está en tu control que no pase. ujú, A veces sí, ¿no? Si haces bien las cosas, puedes como evitar, pero cuando las cosas pasan, pasan. Y una vez más, no es tanto lo que pasa, sino qué haces con eso, en qué lo conviertes y de qué forma lo incluyes en tu mundo, en tu emocionalidad, para que se acomode y renazca desde un lugar distinto. correcto. Cuando no le pones el pecho a esto que estamos compartiendo, poner el pecho significa que te metas en la profundidad de lo que te está pasando. A mí, en un espacio terapéutico que fue muy potente en mi vida, me decía mi psicóloga, se te hizo una herida muy grande y se te va a ir curando, ¿no? Con el tiempo. El tema es que si Ujú, la dejas que se cure, te caíste de la bicicleta y se te hizo una herida gigante, si le dejas que se haga una costra al ujú, natural, sin haber limpiado la tierra, los bichos y tal, se te va a hacer una infección. Y esa infección, si no la atiendes, se te puede ir a la mano y después cuando levantes la costra y quieras ver cómo limpio esa herida, te van a salir gusanos de ahí, ¿me entiendes? Porque ya está ujú, podrido. ujú, ¿Qué diferente es? Me caí y al toque me pongo alcohol y la tengo, no sé, le pongo una venda, lo que tengas que hacer, me hago cargo de mi herida. No la dejo ujú, así, no, porque ujú, se pudre y después de cortarte la mano por un golpe, ujú. porque no lo atendiste. Sí, Entonces, por eso decíamos en el otro video, es de valientes abrir esas costras, ¿eh? sí. Porque muchas veces es más tu miedo de qué va a salir abajo de la costra. Y bueno, y hay dolor, por supuesto que hay dolor, y duele, transformarte duele, Sí. pero te libera Mm, también. por desfortuna, en los últimos tiempos, por las razones que todos sabemos ocurren en el mundo en la actualidad, pero me ha tocado recibir muy frecuentemente noticias de gente que ha perdido familiares y o amigos.
Y a mí personalmente me gusta mandarles un mensaje de solidaridad, de empatía, pero siempre trato de dejarles el mensaje de que el proceso de la partida del ser querido tiene que vivirse en la profundidad y abrazarlo en la profundidad, porque si no es como tú dices, dejas como que el duelo, si el duelo no lo vives en la profundidad y no te haces cargo de vivirlo en la profundidad, te deja un resquicio, o sea, hay un resquicio ahí de no haber cerrado algo o simplemente apropiado. Dicen que si no entiendes, perdona y si entiendes, asume. Y si no Entonces, acepta, o sea, es lo que es. asume o acepta, exacto. Entonces, es un tema interesante, pero ha habido 2 o 3 personas que me dicen: "Oye, pero ¿por qué me dices que me vaya a vivir mi duelo de manera profunda? Cuando lo que no quiero es estar en esta No condición". quiero estar Antes, triste, claro. lo que pasa es, no, yo más bien les digo, te invito a que te vayas a lo profundo del duelo, o sea, que te cale hondo, Claro. porque ahí resuelves, o acomodas, o apropias, o abrazas. Déjame Y, decirte algo ahorita que hablamos de la y no entras a la etapa evasiva, ¿no? Dale. es que va por ahí, va por ahí. Y si quieres, a lo mejor para no hacerlo muy largo, pudiésemos cerrar, a ver si te hace sentido. Hablamos del miedo, ¿no? Como emoción que no me permite actuar Ujú, por mi correcto. juicio de una amenaza. Ujú, Otra emoción que no, porque para mí procrastinar tiene mucho que ver con lo que siento, que lo que siento tiene mucho que ver con lo que pienso. O sea, mis emociones se gatillan en base a los juicios y creencias que tengo desde antes en la vida. ujú, ujú, Entonces, por ejemplo, si yo tengo el juicio de que quedarme sin trabajo es amenazante, no quiero quedarme sin trabajo, me da miedo. ujú, Ahora, si ya me quedé sin trabajo o si ya perdí algo, cuando tienes la pérdida viene una emoción que aparece también, que tiene muy mala fama, que es la tristeza. ujú, La tristeza digo que es la emoción que más evadimos en el mundo. No ujú, quiero estar triste, no quiero estar mal. Y también para distinguir un poquito de cosas dentro del mundo de la tristeza esto para el duelo es muy potente. La tristeza es un estado de emoción, es una emoción que se puede convertir en un estado emocional. Una emoción va y viene, se gatilla y se ujú. va. Un estado emocional es un poco más profundo, es algo que ya te tiene, estás como habitando un poco más largo en términos de tiempo y de profundidad. Y Ujú. la tristeza lo que se plantea, esto se, bueno, luego puedo poner libros después de con dónde lo leí esto, pero me gusta mucho decir que la tristeza es muy sabia porque hay mucha información que solo aparece cuando te permites vivir la tristeza conscientemente. Así es. Si la evades, toda esa información no te va a ser revelada nunca. Entonces, lo que yo planteo es, habita la tristeza, habítala, date tiempo. Y de hecho, en el proceso, en cualquier proceso de duelo, se sabe que el proceso de más aprendizaje y de más profundidad es cuando te permites llorar o habitar la tristeza con profundidad. O sea, Ujú. no, no evadirla. Si la evades es esto de no lavar la herida. Si la evades, no estás lavando la herida. Si te quedas ahí quitando todas las espinas de que te están rompiendo la piel, duele, por supuesto que va a doler, te estás rompiendo la piel, o sea, métele alcohol a la herida, puta, duele horrible, pero solamente desde ese lugar vas a poder sanar esa herida. Si no Y, te quedas y la limpias, se te van a hacer gusanos, ¿me entiendes? Y esa es la tristeza. y en esa Evadimos, profundidad, sí, sí, esa es la profundidad de la que estás hablando. Quédate en la tristeza, permítetelo, porque aparte lo más interesante es que después pasa, ¿eh? sí pasa, Pasa. Mi mamá pasa, me decía con pasa su si lo mamá, abrazas, sí. claro, si lo dejas habitar, mi mamá me decía con su mamá, al principio, bueno, lo vive en un proceso del duelo, pero dijo que en algún momento lo que le generaba es culpa de que ya no le dolía como le dolía al principio. Entonces decía, ¿cómo me puedo olvidar de mi mamá? O sea, era como, es increíble cómo pasa. Y te acostumbras a vivir sin eso. Así es. Es así. Ahora, en el rigor de la vida o en el esplendor de la vida es donde la conciencia evoluciona no linealmente. A veces da saltos cuánticos. Eso siempre, yo lo he comprobado. En la conciencia, En la conciencia. perdón, en la profundidad, la conciencia sufre cambios extraordinarios evolutivos generalmente, o
o se beneficia de esos cambios evolutivos de manera sostenida y mucho más rápido. Un amigo, 2019, me tocó acompañarlo en un proceso de cáncer, falleció, y un día llegué a decirle en una de las conversaciones que tenemos cada semana, le decía, oye, para no develar su nombre, le decía a mi amigo, "Ole, fulanito, ¿te das cuenta de la belleza de lo que te ocurre?" Y se me quedó viendo muy raro y me decía, pero es que no entiendo qué tiene de bello tener un cáncer, ¿no? Digo, bueno, lo bello es que tu conciencia se ha establecido en un nivel superlativo en los últimos meses. Y esa condición te ha llevado a ver la vida en una belleza que antes no observamos. Entonces, como que la invitación, Yimar, como para ir convergiendo, es sacudámonos la perspectiva de la procrastinación, sobre todo si en el estado actual yo no encuentro belleza o no encuentro rigor o no encuentro evolución de mi conciencia, porque entonces lo que estamos pasando es solamente el tiempo, o sea, el tiempo pasa, pero no estamos disfrutando la vida. Entonces, Mm, disfrutándola o sufriéndola, como la quieras ver, pero no estamos en la vida, estamos en algo entre en medio. Y eso es algo que no debiéramos permitirnos, porque el y tiempo revisar es si es, implacable. no, y si esto que no estás logrando hacer, esto que estás procrastinando, que no estás conectando con el hacer, revisar conscientemente, porque tú decías al principio de estos videos, yo sé lo que tengo que hacer, lo tengo tan claro que lo hago al final, porque me da flojera, pero sé que lo hago en 10 minutos y sale, porque lo tengo muy claro. Entonces eso, no sé si sabes procrastinar, pero desde otro lugar, ¿no? Mm, Cuando no sé lo que tengo que hacer, yo creo que es importante revisar todo esto que, estas cantidad de cosas que salieron. ¿Qué miedo hay ahí? ¿Por qué no te estás conectando? ¿Qué pedido te falta para resolver algunas cosas para hacer? exacto. No, no todo está en ti. Yo no No. soy una tarada porque no pasé geometría analítica, ¿me entiendes? O sea, es eso. Y ahí me quedé y ahí estoy. Bueno, estuve, no sé. Y es una creencia limitante para pues, trascender en otros espacios también. Una creencia que me limita para ser libre. Correcto. Entonces hay que entender cuándo morimos y cuándo renacemos. Y en esa expresión hay algo profundamente bello. Y la metáfora creo que cabe bien. Y bueno, hay que abrazar la vida en lo que la vida nos propone. Bien, qué linda Eh, conversación. Igual, creo lo Muchas mismo. gracias, Te mando un como fuerte siempre. abrazo y un beso. Chao.